Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les quiero dar un consejo que resulta muy práctico. Mucha gente pregunta cómo se podrá estabilizar mejor una cámara. Claro, es verdad que existen objetivos como este que tiene estabilizador, pero también hay muchos objetivos que no lo tienen. Sobre todo cuando usamos un teleobjetivo, necesitamos tener la cámara más estable. Una forma, la mejor de todas, es usar, por supuesto, un trípode. Pero no siempre tenemos un trípode a mano. Otra opción, que no es tan buena como la del trípode, pero que también sirve mucho, es utilizar un monópode. Pero ¿qué desventaja hay en esto? Que muchas veces andamos con un pequeño bolso y, por supuesto, ya llevar un trípode o llevar un monópode nos complica un poco. Pero hay una forma que nos va a servir como monópode, pero sin tener que andar con este aparato, que nos quita espacio, aumenta un poco el peso de nuestros equipos que llevamos, ¿cierto? Hay una forma, como les decía, que yo creo que les va a interesar. Teniendo un tornillo de este tipo, o cualquier tornillo que uno pueda comprar en la ferretería que tenga las dimensiones de la rosca de la cámara, les va a servir. El ideal, por supuesto, es este tipo de tornillo. Al tener esta parte ancha aquí abajo, será más fácil mantener en su lugar este cordel. Es un cordel que yo le tengo hecha una argolla para colocarla aquí en el tornillo. ¿Se fijan? Es un cordelito bastante largo. ¿Y qué función cumple? Primero que nada, ¿se fijan? Ahí queda firme. Y lo que haremos será tirarlo al suelo. Ahí bajamos un poco en la cámara y lo pisamos con un pie. Y luego vamos soltándolo levemente, por ejemplo hasta ahí, hasta mi altura del ojo, y manteniéndolo tenso. Es increíble cómo gana estabilidad la cámara. Ahí se tiende a mover, lo mantengo tenso y puedo tomar fotografías bastante más estables. Tiene un efecto muy parecido, como les decía, al que obtenemos con un monópode. Pero ¿qué diferencia tiene esto? Una que es muy obvia. Podemos llevarlo, este monópode, en el bolso de la cámara o incluso en un bolsillo. No nos quita espacio, no nos aumenta el peso y podemos llevarlo en cualquier momento a cualquier lado. Lo echamos al bolsillo. Yo creo que esto les va a servir, les va a ser útil. Pueden probarlo, se lo sugiero, porque la verdad es que nos va a dar cierta estabilidad con cualquier objetivo que usemos. Sobre todo es importante cuando usamos teleobjetivos. Y si son más largos que este, con mayor razón. Así que prueben este sistema porque creo que les va a servir muchísimo. Hasta luego, nos vemos en otro video. Si les gustó este, por favor compártanlo y pueden hacer clic en la campana de YouTube para recibir notificaciones cada vez que suba otro video. Ahora sí que me despido y espero nos veamos pronto.